Curioso que todos a la izquierda, la mayoría a la izquierda. Sí, nosotros somos a la izquierda. Somos de la izquierda. Por eso va a la izquierda. De mi izquierda. Ese es el punto de vista. El saliente y dirigente. El lugar del observador determina lo observado. Claro. Así decimos en la investigación. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar en este espacio. Vamos a dar inicio al encuentro de Red de Redes. El encuentro Red de Redes parte de una conversación con el decano de la Facultad de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, el profesor Javier Fallar, a propósito de los escenarios de formación docente. Entonces, lo primero que decimos es: hablar de formación docente es una mirada muy, digamos, desde un lugar muy específico, mientras que hablar de formación de maestros y maestras es hablar desde otro lugar. Cuando decimos hablar de formación de maestros y maestras, estamos hablando más allá de una formación disciplinar, más allá de un título que nos acredita como docente. El lugar del maestro está determinado, del maestro y la maestra está determinada por la pasión, por los afectos, por las voluntades, por los compromisos, por las responsabilidades, ¿ya? No necesariamente quien es docente es un apasionado de su trabajo. No necesariamente quien se para en el lugar del docente lo hace desde el lugar de la emoción, del sentimiento. Entonces, ese es el lugar del maestro y maestra, aquel que desde la pasión, desde la razón, desde el sentimiento, construye y se hace a sí mismo. Por eso hablamos del oficio del maestro y la maestra como un elemento central de la Semana Maestra, y más adelante el decano va a hablar de eso. Entonces, en ese sentido decimos, las redes de maestros y maestras son un escenario de formación. Y nos sentamos con personas, yo no hablo de voceros, de líderes, simplemente con personas que llegaron a una primera convocatoria, básicamente de quienes teníamos teléfono, y llamamos y empezamos a diseñar este encuentro. Un encuentro que tiene como propósito fundamental visibilizar las redes como un escenario de formación de maestros y maestras, y con un propósito estratégico o con un objetivo estratégico: empezar a construir una red de redes. Porque muchas redes o muchas personas pertenecen a más de una red, y eso es interesante, pero el asunto es cómo nos articulamos de la mejor manera, y eso cómo nos permite articularnos a otros procesos, incluso a procesos mucho más institucionales como los de la Secretaría de Educación, que nos interesa articularnos a ellos. Entonces, en ese orden de ideas, diseñamos este espacio, un espacio para conocernos entre redes, para articularnos desde las redes y para proyectarnos, visibilizarnos y fortalecernos en tanto escenario de formación a partir de nuestro saber pedagógico. Ese es el propósito de este encuentro. Esperamos que podamos aportar y dinamizar de la mejor manera posible para tener una línea, no una ruta, pero sí al menos una línea que nos permita ir poco a poco construyendo una red de redes. Por eso estamos aquí. Esa fue la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación de la Facultad de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle y de la Normal Superior Farallones de Cali. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos y bienvenidas. Le doy la palabra al decano de la facultad. Buenas tardes a todas, a todos. Mucho gusto para los que no me conocen. Mi nombre es Javier Fallar Sierra, en este momento como decano de la Facultad de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle. Nosotros venimos hace poco de un ejercicio de volver a ser Facultad de Educación.
somos Facultad de Educación desde el año 1962, pero en el año 93 decidimos pasar a Instituto de Educación y Pedagogía, siguiendo las propuestas que en ese momento hacía Carlos Eduardo Vasco alrededor de la misión de los sabios que se hizo en ese momento, en donde se planteaba que a nivel nacional se creara un Instituto Nacional de Pedagogía que estaría en la Universidad Pedagógica Nacional y que se crearan institutos regionales, institutos superiores de pedagogía a nivel regional en las universidades oficiales de los contextos. Entonces digamos que a nivel nacional, pues digamos nosotros como Facultad de Educación en ese momento pasamos a ser Instituto de Educación y Pedagogía. La Universidad de Antioquia creó dentro de la Facultad de Educación el Instituto de Pedagogía. En la Universidad Pedagógica se estuvo tratando de crear ese Instituto Superior de Pedagogía. No se logró, pues, porque digamos esa política, digamos en términos del reconocimiento nacional, oficial, de los resultados de la propuesta de la misión de los sabios no se dio. La última misión de los sabios del 2019 vuelve e insiste en crear institutos superiores de pedagogía, pero con una modalidad que implica necesariamente participar. Por ejemplo, el CIN de Manizales creó el Instituto Superior de Pedagogía, porque María Victoria Alvarado fue parte de la comisión de los sabios, de la misión de los sabios del 2019, Sara Victoria Alvarado, y crearon el Instituto Superior de Pedagogía en el CIN de Manizales, en la Universidad de Manizales, que es una institución privada. Digamos que en esta otra lógica, esos institutos superiores de pedagogía son institutos de investigación, pero en ese concepto de investigación de la última misión de los sabios, es una investigación donde la educación y la pedagogía propiamente dicha no está. Está el tema de ciencia, innovación, tecnología, sí, pero porque digámoslo así, entre lo que es el Ministerio de Ciencia, MinCiencias, y en lo que es el anterior Colciencias, digamos en la política, la educación ya no es una línea estratégica a nivel de investigación, y nosotros entramos a pertenecer como educación a la línea estratégica de lo social, ¿sí? Pero consideramos que haber perdido esa autonomía de que la educación, la pedagogía fuera una línea estratégica en la parte de educación, investigación, ciencia, tecnología, nos daba un lugar, pero en la misma misión, digamos, transformó todo ese modelo. Dicho de otra manera, el problema del conocimiento en la perspectiva de educación está amarrado al modelo tecnológico y al modelo de innovación, ¿sí? Y eso pues para nosotros es un problema. La Facultad de Educación y Pedagogía venimos realizando en este momento la 14ª semana maestra. La primera la realizamos en conjunto con la Secretaría de Educación de Cali. En ese momento estaba como, ¿cómo se llama? Subdirector pedagógico, era su secretario pedagógico José Darwin. Y me acuerdo de esa primera porque estaba directora del instituto Estela Valencia, y en ese momento yo fui el que coordiné esa primera semana maestra, que la hicimos aquí en este espacio, lo concentramos todo acá, pues porque había una modalidad muy interesante de participación. Digamos que desafortunadamente la semana maestra se ha concentrado mucho en Cali, en Meléndez, y eso nos resta un poco la relación con ustedes, nos resta un poco el diálogo con la ciudad. En la semana maestra del año pasado el mismo José Darwin decía que proponía que trasladáramos la semana maestra a las instituciones educativas, pero esos procesos no son fáciles de lado y lado. No es fácil de la universidad trasladar a las instituciones educativas, y no es fácil de Secretaría de Educación trasladar a Univalle, ¿sí?
Digamos, es un proceso que no es fácil, y lo digo como se dice con pena ajena, porque aquí debería estar un número importante de profesores de la Universidad del Valle, de la Facultad de Educación y Pedagogía, y no están. Y eso ya de entrada para mí es muy molesto, pero también muy doloroso, porque se hacen estos eventos con esa idea, ¿no? Con la idea de que hagamos interacciones, y bueno, es una parte complicada que debo de decirla, pues porque lo afecta a uno en el ánimo para hablar. De todas maneras, agradecerles por el espacio, a las redes de maestras, de maestros que están aquí presentes, agradecerle al profe William Rodríguez, a todos ustedes, desearles un feliz día de la maestra y del maestro, ¿sí? Que es toda la semana para nosotros. El tema de las redes es un tema, pues digámoslo así, que cada vez se convierte en una referencia para hablar de formación continua. O sea, nosotros como Facultad de Educación tenemos que hablar de formación inicial, de formación continua, de formación avanzada. Entonces, en formación continua consideramos que las redes de maestros es el lugar de formación más importante, pero también el menos institucionalizado. No sé si eso sea bueno o malo. Si se institucionaliza las redes de maestros, podría perderse como cierta forma de encontrarse, cierta forma de hacer las cosas, pero digamos, en distintos momentos que hemos hablado de estos temas, sí consideramos que en este momento en Colombia el lugar más potente para hablar de formación de los maestros y maestras en ejercicio son las redes de maestras y maestros. ¿Por qué? Porque en primer lugar las redes de maestros parten de unos encuentros que tienen mucho que ver con el reconocerse, con el poder decir, bueno, yo estoy haciendo esto, ¿tú qué estás haciendo? Digamos, ha sido tradición reciente el tema de estar mirando las experiencias significativas. De muchos de esos procesos que hacemos como maestras y maestros en las instituciones, aparecen experiencias que son las que terminan entrando a esas redes de maestras y maestros. En todos los temas, y ahí hay una discusión si las redes de maestros deben estar centradas en ser redes de maestros por áreas de conocimiento, o si son redes de maestras y maestros que tienen que ver con temas que se salen precisamente de ese modelo institucional del actuar dentro de la institución educativa. O sea, el tema de la formación de maestras y maestros no tiene que ser necesariamente obligada con respecto a las áreas de ley, ¿no? Uno podría decir tranquilamente que en Colombia hay tantas redes de maestras y maestros como intenciones de hacer cambios dentro de las instituciones educativas, ¿sí? Yo vengo haciendo un trabajo extenso, fuerte, acompañando procesos de etnoeducación, digamos que hace mucho rato, tanto en comunidad afro y en comunidad indígena, pero lo vengo haciendo básicamente a nivel rural, ¿sí? No lo vengo haciendo tanto a nivel urbano, y esto lo hemos ido construyendo a partir, digamos, de ofertas que hacemos de diplomado en distintos momentos, en distintos contextos. Sobre ese tema de la etnoeducación puedo hablar más o menos de 9 diplomados, de esos 9 diplomados, cerca de 5 diplomados que se han hecho con el criterio de proyección social en un sentido de apoyo social. En otras palabras, diplomados donde las comunidades no pagan un peso, y que se ha tratado es hacer con los maestros y maestras de distintas comunidades una serie de apoyos a partir de la forma como ellos trabajan en sus contextos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, digamos, tiene que ver básicamente con cómo desde cada contexto, en la experiencia que estoy nombrando,
aparecen una serie de elementos problemáticos, una serie de elementos de interés en aquello que cada grupo de maestros considera que debería ser su formación, ¿sí? Por ejemplo, en Guambía hemos hecho básicamente 2 diplomados, pero en Guambía, en el caso personal, acompaño desde el año 2007 continuo, y con un equipo de trabajo venimos acompañando en una experiencia que se llama Alakuseiya Misak Universidad, una experiencia de universidad indígena. Entonces, en ese proceso de acompañar maestros, en el 2018, William nos acompañó en una sesión allá de ese diplomado que hicimos. Una de las discusiones es la discusión sobre qué es la pedagogía, en un contexto indígena, qué es la pedagogía. Y de todo ese diplomado sale una conclusión que la pedagogía Misak es la capacidad de recuperar el ecosistema que le dio vida al Namuiguan. La pedagogía Misak es la capacidad de recuperar el ecosistema que le dio vida al Namuiguan, ¿sí? Eso es un trabajo no solamente del diplomado, sino un trabajo de casi un año con un grupo de maestras y maestros profundizando, haciendo un documento. Entonces, esto es muy importante porque es como un grupo de maestros en esa discusión interna llega a unas conclusiones que le permiten colocar el tema de la pedagogía, el tema de la formación y el tema de las propuestas pedagógicas en otros lugares. Claro, en Guambía, como en el territorio nacional, hay un plan de estudios. En términos indígenas, el decreto 804, el decreto 1953, pero también para atrás la ley 115, o sea, hay una serie de elementos que está claro que tiene que haber un plan de estudios, pero que también tiene que haber áreas obligatorias y un porcentaje de las áreas obligatorias en ese plan de estudio. Entonces, claro, el debate es cómo uno dentro del mismo modelo de las áreas puede romper esa forma curricular, esa forma de conocimiento. Yo no he escuchado hasta ahora ningún maestro o maestra indígena o afro que esté planteando que no existan las áreas obligatorias, porque la gente lo que plantea son lugares distintos de conversar, de dialogar con las áreas. Eso es lo que se viene construyendo como sistema de educación indígena propia o como, digamos, en la educación afro, en los territorios. Por ejemplo, en la institución educativa Silvano Caicedo del río Anchicayá, y todo ese proceso de paso de P y a P en la elaboración de ese currículo, cómo se moviliza el tema de las áreas. O sea, lo que quiero insistir es que hay muchas redes de maestros que sus temas no están necesariamente en las áreas de conocimiento, ¿sí? O decirlo de otra manera, muchos de los temas de las redes de maestros que nominalmente están dentro de un área de conocimiento, lo que trabajan no necesariamente pertenece al área de conocimiento en el sentido formal, en el sentido institucional. O sea, las redes de maestros ya son por su naturaleza un mecanismo de transformar el modelo curricular por áreas, ¿sí? O sea, la red de maestros, la preocupación, el encontrarse, el investigar, el hacer ciertas formas, ciertas cosas, ciertos proyectos, ya es una ruptura con el modelo escolar tradicional. Nosotros en Colombia tenemos un problema con el modelo escolar tradicional que tiene que ver con la forma como se miden los resultados de las áreas obligatorias, o sea, las pruebas saber, ¿sí? O sea, las pruebas saber, digamos, en Colombia tiene una dificultad porque amarra mucho la idea de conocimiento a unos conocimientos formales. Por eso, o sea, yo no estoy discutiendo ni veo como problema que hayan las 9 áreas obligatorias o que hayan conocimientos formales de las áreas. Uno lo que discute es que eso es relativo de acuerdo al contexto, ¿sí? Eso es relativo de acuerdo a las posibilidades que tienen los chicos y las chicas para que desde esas áreas obligatorias su proceso educativo los lleve, por decirlo así rápidamente,
a la educación superior. O sea, nosotros tenemos un problema porque Colombia, la educación es demasiado segmentarizada, ¿sí? O sea, la educación oficial es educación para estratos 1, 2 y 3, ¿sí? Y la educación privada es una educación para estratos 4, 5, 6, incluyendo en la educación superior, ¿sí? Pero entonces, el dilema es qué pasa cuando los chicos llegan al resultado de conocimiento que le piden las áreas desde otras formas, que eso es una red de maestras y maestros. Una red de maestras y maestros es cómo llegamos al mismo resultado de conocimiento, pero desde rutas distintas, desde rutas diversas y desde rutas que están más interesadas en unos procesos más colaborativos, más participativos, o sea, en procesos que no están amarrados a la institucionalidad formal de la relación enseñanza-aprendizaje, ¿sí? O sea, claro, hay un problema allí porque si se trata de que yo tenga mejores resultados pruebas saber, ¿sí? No necesariamente la única ruta es acumular cantidad de conocimiento como está definido en las áreas, entendiendo que las áreas, más que cantidad de información, son una serie de bases conceptuales, ¿sí? O sea, el área de matemáticas son 6, 7 bases conceptuales, y eso que estoy diciendo mucho, en todo, desde grado 0 hasta grado 11. El área de lenguaje español, lo mismo. El área de ciencias sociales, lo mismo. El área de ciencias naturales, lo mismo. O sea, la educación realmente, y bueno, lo otro es eso, que hay bases conceptuales de las matemáticas, que está también en ciencias naturales, que está en sociales, que está en castellano, que está en educación física, que está en tecnología. O sea que al final no son 7 por 9 bases conceptuales, ¿sí? Al final, digamos, en términos de contar con las manos, con seguridad esas bases conceptuales son 7, 8, 10, 15. Otra cosa es la trayectoria que se organiza de esas bases conceptuales de grado 0 a grado 11. Eso es otra cosa. O sea, se organiza una trayectoria de esas bases conceptuales en forma diferencial por edades de la vida, por grado escolar, por intereses formativos concentrados, porque de alguna manera la primaria tiene unos intereses formativos concentrados más hacia la formación del individuo, de la familia, de la sociedad, claro, desde las áreas, y en secundaria tienen la intención de formar en contenidos globales. O sea, primaria y secundaria son dos mundos totalmente diferentes, ¿sí? Y en secundaria pues tiene el problema de que se vuelve la ruta de formación, se vuelve, digámoslo así, más impuesta, o sea, más obligada, y además sobre esa ruta de formación es que se colocan los indicadores, por decirlo así. Entonces, claro, cuando uno le dice, no, es que en esta institución educativa grado 10 y 11 nos dedicamos a las pruebas saber, personalmente yo diría que desperdicio de la vida, ¿no? Porque es que grado 10, 11 son edades muy potentes en que están los chicos, bueno, todas las edades son potentes, pero 10, 11 en esa expectativa que voy a cambiar de lógica, de conocimiento, de lógica de relaciones, de lógica de saber. Entonces somos una sociedad que pareciera ser que solamente los resultados de indicadores es lo que nos define qué conocimos, qué aprendimos. Entonces ahí entramos en unos problemas muy complicados, porque obviamente competir en las condiciones materiales de segmentarización, o sea, yo creo que ustedes manejan esto mejor que yo, la realidad de las instituciones oficiales versus la realidad de las instituciones privadas que tienen todos los recursos, que tienen todo un proyecto que han desarrollado durante 10, 20, 30 años, el modelo de las instituciones internacionales, Colegio Alemán, Colegio Bolívar, Colegio Jefferson, el Liceo Francés, Hispano, bueno, etc. O sea, cuando uno compara esos dos tipos de condiciones, son condiciones que en lo material y digámoslo así, en lo formativo,
son rutas muy distintas, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno se deja amarrar a que los resultados se miden solamente por el currículo formal, por el currículo oficial, porque el oficial como currículo es para todas las instituciones, sean públicas o privadas, pero entonces entra el tema de cuáles son esas otras rutas donde la gente pueda aprender, y esas otras rutas son las redes de maestras y maestros. Toda esta narrativa que voy diciendo va acompañada, digamos, de algo que hicimos en el año 2021 y 2022 con la Comisión Pedagógica Nacional, que es de Comisión Pedagógica Nacional de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Hicimos un trabajo de construir un documento de lineamientos de la etnoeducación negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, y un documento de política pública etnoeducativa de comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras. Esos documentos están en este momento en procesos de validación entre el Ministerio, la Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras, es un ente asesor del Ministerio, y están en la validación que se hace con la Consultiva Nacional Negra, Afrocolombiano, Raizal, Palenquero. La Consultiva Nacional Negra, Afrocolombiano, Raizal, Palenquero es como decir un congreso paralelo. Son más de 200 miembros elegidos desde los consejos comunitarios y las organizaciones de base en las regiones a nivel nacional, y ellos son los que tienen que validar eso que hicimos. Pero lo cuento porque en ese trabajo que hacemos con la Comisión Pedagógica Nacional, que son cerca de 2 representantes por cada departamento, ¿sí?, a nivel nacional, una de las cosas que sale todo el tiempo, porque uno de los puntos de los lineamientos es la formación docente. Entonces lo que sale allí como conclusión es que la formación docente debe entregársele en este país a las redes de maestras y maestros. Claro, allí es redes de maestras y maestros etnoeducadoras, etnoeducadores, y el orden de la palabra es tal cual: redes de maestras y maestros, porque en este caso del tema de etnoeducación negra afrocolombiana, casi todas las redes de etnoeducadoras son maestras, son mujeres. Entonces colocamos en el documento ese orden. Inclusive en lo de la Semana Maestra le colocamos el oficio de maestras y maestros, y el que hizo el que hizo esto lo cambió, le colocó maestros y maestras. O sea, no se acepta que vayan primero maestras, sino tiene que ir primero lo masculino. O sea, que no dice por qué, o sea, no tiene sentido. Claro, si son redes de maestras, la base de lo que se hace, y es que el tema etnoeducador allí desde las mujeres maestras es muy potente. O sea, yo estoy contando todo esto a partir de eso. En eso que trabajamos, la gente fue muy clara, no, que el ministerio no le entregue la formación continua de maestras y maestros etnoeducadores a las universidades, que se la entregue directamente a las redes de maestras y maestros, que sean las redes de maestras y maestros quienes hagan sus propuestas de formación, y que ellos, mejor dicho, desde las redes de maestros y maestras lleguen las propuestas del ministerio, igual del ministerio llegue el recurso allá y no llegue a las universidades. Y eso lo decimos tal cual, porque es cierto. O sea, digamos que las universidades, queramos o no, y yo soy el decano de una facultad de educación y pedagogía, pero queramos o no, las facultades siguen siendo facultades disciplinarias, siguen siendo facultades que se forman para las áreas obligatorias dentro del currículo oficial. Pero es que las redes de maestras y maestros, de alguna manera, su intención es salirse de ese modelo de la disciplina como tal. ¿Sí? Claro, puede haber una red de matemáticas, pero si usted va y mira qué es lo que hacen allá, lo que hacen son cosas con unos sentidos muy distintos de enseñar matemáticas en un salón de clases. Es como
¿Qué pasa con el pensamiento matemático? ¿Dónde hay pensamiento matemático? ¿Cómo se puede construir una didáctica de las matemáticas desde lo que pasa en el contexto? ¿Sí? Para mí en este tema siempre Freddy Asprilla, que es profesor en Dagua, es clave. Freddy Asprilla, que nos ha acompañado en varios procesos, él, digamos, le dice a los estudiantes: vea, quítense los cordones de los zapatos, y empieza con los chicos a hacer grupos, y dice: bueno, entonces hagan tal cosa, escríbanlo en un papel, listo, hagan tal cosa, coloquen a eso que escribió en el papel, colóquenle en una letra, una clave, lo que quiera, y desde allí lo lleva a lo que es una función cuadrática. Y lo he visto a Freddy haciendo eso en espacios distintos. Claro, cuando uno trabaja en comunidades indígenas, uno trabaja con los niños, con los maestros y las maestras al tiempo. Entonces he visto a Freddy haciendo eso en esos contextos. Entonces, claro, cuando uno habla de red de maestra y maestro, no es una red para ir a repetir la forma como enseña en un salón de clase de acuerdo al requerimiento del programa oficial. Una red de maestra y maestro es precisamente para generar un elemento complementario. ¿Qué es aquello que yo no tengo en mi institución educativa y lo necesito? ¿Qué es aquel saber, aquel taller, aquella práctica que en el contexto de la institución educativa que yo estoy no lo tengo y lo necesito? Entonces, ¿a quién busca uno? Pues a un par, a un igual que tiene unas experiencias, y eso es una red de maestras y maestros. O sea, en ese sentido, pues quería comentar eso, como la importancia que tiene la red de maestras y maestros hoy, pero la importancia que tendría como desde las redes de maestras y maestros podamos modificar la forma como se hace formación continua en las instituciones educativas, y por qué no a futuro tratar que desde las redes de maestras y maestros se hagan cambios en la educación inicial, o sea, en la formación de licenciados o en la formación de normalistas que hacemos en las facultades o en las normales. Quería compartir esa idea y agradecerles mucho por su presencia. Gracias. Bien, muchas gracias. De acuerdo a nuestra agenda construida colectivamente, tenemos el espacio para el refrigerio y luego vamos a pasar por los diferentes lugares que tiene cada red para, digámoslo así, conocernos de una manera distinta, y a partir de eso sí tener la interacción con la red de estrado, que va a ser virtual, y con la Secretaría de Educación, para luego pasar a la fase ya de plenaria. Entonces pasemos al refrigerio rápidamente. ¿Y cuál red quiere iniciar? ¿Por dónde arrancamos la ruta? ¿Arrancamos por esta esquina o por esa esquina? Arrancamos por esta esquina, ¿listo? Y seguimos aquí. A propósito del tema que nos convoca hoy, la red de redes y su papel en la formación docente. El profesor allá mencionaba la importancia de que el Ministerio de Educación pues permitiera que la red de docentes hiciera formación, ¿verdad? Qué bueno que fuese así. Y no solo la red de docentes, sino tantos colectivos de maestros que por su experiencia, su experticia, pues somos llamados a hacerlo. Y digamos también aquellos maestros, como se mencionaba ahora en el grupo de la red Gira, esos docentes que tienen carisma y que son apasionados como ustedes por la educación. El asunto es que desafortunadamente, lo decía también el profesor de Orlando, el sistema educativo es muy cerrado. Ustedes saben que hay un sistema general de participaciones donde la nación gira el presupuesto a las entidades territoriales para que lo ejecuten en educación, salud, etcétera, etcétera. Llega ese dinero a Secretaría de Educación, y hablemos específicamente de la formación docente. Pero resulta que a veces desconocemos que ese presupuesto está, digamos,
canalizado a través de los llamados proyectos de inversión, en este caso de la formación docente. Pero ese proyecto de inversión de formación docente debe responder a los indicadores planteados en el plan de desarrollo que el alcalde y su equipo de gobierno han planteado. Entonces están digamos, articulados. Y se formulan esos proyectos de inversión a 4 años, digamos, al periodo de gobierno. Y para hacer una modificación, un ajuste en sus contenidos, es realmente dispendioso por toda la cantidad de pasos y procesos que se requieren. Entonces eso dificulta que se le dé como una respuesta muy puntual a las necesidades que tienen los docentes para su formación y o las instituciones educativas, ¿sí? De ahí entonces que queda bien complicado que un rector, un grupo de coordinadores o un grupo de docentes le digan a la Secretaría de Educación: pero es que nuestras necesidades son estas y estas. Qué pena, pero resulta que el proyecto no ha podido tener modificaciones y yo no le puedo dar respuesta solo a los textos porque es que son 92 instituciones educativas. Y el presupuesto además no alcanza para formar 5.945 docentes que somos en cargo, ¿sí? Y yo quizás también comprendo un poco esa imagen, digamos, no tan favorable que se tiene de la gestión de Secretaría de Educación, porque es que yo también fui docente, estuve 15 años allí impartiendo clases con ustedes. Fui docente del 1278 en Terrón Colorado, una institución allá de Gamboa, y como no era licenciado, pues tuve que estar en cada una de las sedes facilitando los cursos de religión, ética, emprendimiento, lengua castellana sin ser licenciado, ciencias naturales, artística, 15 años en esas. Y entonces yo también decía: pero esta Secretaría de Educación, ¿qué le pasa? Yo necesito una formación muy puntual. Si me van a colocar a esto, pues denme la formación. ¿Cómo? ¿De dónde? Y no se entiende pues, el motivo, pero ya cuando tú llegas ahí te das cuenta que es que esto funciona de una manera, insisto, muy cerrada, ¿sí? Y ahí el problema. Pero bueno, estamos para mejorar y quizás para tratar de hacer al menos desde Cali algunas acciones, estrategias un poco más flexibles que nos permitan ir mejorando esto. Bueno, entonces específicamente se me colabora allí con la diapositiva anterior. Exacto, miren, tenemos para compartir con ustedes textualmente, como está en el proyecto de formación docente, esta actividad. Vamos a hacer un acompañamiento formativo de 120 horas. No es un diplomado, así como con esta metodología magistral, sino que se pretende fortalecer comunidades de aprendizaje y redes de maestros en estas estrategias, ¿sí? La pedagogía flexible, integración curricular, el desarrollo de didácticas innovadoras. Para el 25 creo que podemos llegar a 30 docentes, ¿por qué no más? Por lo que le mencionaba, el presupuesto está digamos, amarrado, si se quiere, porque hay un tope, hay un techo presupuestal para los proyectos, y no es la única formación. Es decir, tenemos para este año solo 7 formaciones de grupos de 25 docentes, a las cuales ustedes pueden acceder también a esas otras. ¿Cómo se hace, cómo se logra esto? Pues hacemos llegar a las instituciones educativas una circular con toda la información. La idea es que los rectores y yo desde al área administrativa le hagan llegar la información a ustedes. A veces eso es otro problema, porque no conocen la información que llega, ¿verdad? En ese sentido. Pero puntualmente, como esta tiene que ver con redes de maestros, yo pues me di a la tarea ahora de tomar unos datos de ustedes particulares con su nombre, teléfono, correo, porque quiero estar en contacto con ustedes para que conformen ese grupo y hablar con los rectores de la institución educativa para que sean ustedes los que reciban esta formación en particular. ¿Y qué pretendemos? Como ha sido tan complicado que los docentes salgan a un auditorio y estén 120 horas, pretendemos que solo 20 horas se trabajen así en grupo, como para establecer unas estrategias, digamos, colectivas que permitan, pues, digamos, conservar aquello de la naturaleza de la red, pero posteriormente estos facilitadores de un operador de una universidad de Cali, pues puedan ir
a la institución educativa, al menos trabajar con cada uno de los docentes, un acompañamiento en donde de pronto, y con los estudiantes por supuesto, que se pueda, digamos, pues aplicar, poner en práctica algunos de estos aspectos que implican, digamos, el trabajo de un docente en red, ¿sí? Y si podemos tener, pues ojalá, 2, 3 docentes de una misma institución, mejor. Este es un primer, digamos, es un primer paso, pero la idea es continuarlo, continuarlo. Se viene, pues, un nuevo gobierno, un nuevo plan de desarrollo, nuevos proyectos de formación docente, y la idea es fortalecer la red de maestros, porque como hemos visto es supremamente importante la formación docente, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que entendemos. Estas temáticas, de pronto ustedes preguntarán, pero bueno, ¿eso por qué? Nosotros necesitamos otra cosa, ¿saben? Tenemos la posibilidad, en el caso una vez como vemos el grupo de trabajo, de reorientar estas temáticas de pronto en lo que el grupo de docentes como red definan o plantean. Esto no queda así amarrado específicamente. Que entonces vamos a trabajar en la integración curricular, didáctica innovadora. Pues si son unas nuevas necesidades, pero trabajamos en ese sentido, ¿vale? Entonces, básicamente es eso. Y pues están cordialmente invitados, yo les estaré llamando, les estaré enviando correos. Y pues muchísimas gracias por estar aquí, por la atención. Sí, maestro. La pregunta es, ¿usted va a continuar después del 1 de enero del 2024? Sí, profesor. Sí, maestro. Está ofreciendo muchas cosas. Faltan 5 meses para Faltan 5 meses, la sí. administración de usted. Está ofreciendo muchas cosas que son ya bueno, casi que determinación. Ya. Vale, sí. Bueno, tuve la fortuna de ingresar mediante concurso al sistema educativo como docente del 278, y tuve la fortuna de ingresar mediante concurso a este cargo que tengo ahora, que es de carrera administrativa. Entonces aspiro a continuar y, si Dios me da vida, a pensionarme allí. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sí, la siguieron. Bueno, ya para cerrar este encuentro, con José Albeiro quisimos traerles algunas orientaciones frente a los grupos de investigación. La Secretaría de Educación viene trabajando en este tema este año. Hemos querido fortalecer, digamos, este aspecto del tema de la investigación. Como bien es sabido, el Ministerio de Educación no da lineamientos sobre investigación, no tiene un departamento pues especial que nos dé directrices o orientaciones, sino que nosotros desde Educación debemos encaminar todos los proyectos de investigación a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces recibimos las orientaciones y seguimos las directrices de MinCiencias. En este sentido, pues hemos podido acompañar a los grupos de investigación que en este momento se han consolidado, y pensamos seguir acompañándolos a todos a través de unos lineamientos que va a sacar la Secretaría de Educación, adaptándose a esas directrices que tiene MinCiencias. Entonces, próximamente podemos de pronto tener, bien sea este año, pues ojalá sea pronto, un acto administrativo que nos permita tener esa parte legal, lo que es también la parte ética, la parte de publicación, que sea todo debidamente con los criterios que exige la publicación de MinCiencia, la participación en convocatorias y demás proyectos que pues desde allí se orienten. Entonces la idea es poder, esto que está aquí es un resumen y unas orientaciones básicas, pero la idea es profundizar y entregarles a ustedes un lineamiento más específico. En ese sentido, pues son 7 pasos en los que hemos querido como dar la ruta o el paso a paso de cómo generamos investigación en el aula y cómo llevamos a que eso pueda ser visto y pueda ser partícipe de las convocatorias de MinCiencias. En un primer punto,